Esto es Trivialeando con Tomás y Vicu, el podcast de preguntas, respuestas y muchas historias interesantes. Episodio 20. La versión secreta de Titanic. Os doy la bienvenida a Trivialeando. Yo soy Tomás y hoy os traigo algo muy especial. ¿Sabes qué es, Vicu? Sorpréndeme. Un episodio nuevo de Trivialeando. ¡Buah! Increíble. ¡Qué ilusión! En fin, como veis, a mí me gusta hacer el payaso y también me gusta hacer preguntas. Y me gusta hacer las preguntas, sobre todo, a este chaval que tengo aquí a mi izquierda, que es... Don Vicu Corleone. Vicu Corleone, el mafioso del Trivial. Y el capo di tutti. Ah, lo del cabo ya lo habías dicho alguna vez. Eso lo he dicho, sí. Muy bien, pues bueno, si es la primera vez que nos escuchas y has aguantado estas tonterías, enhorabuena, tienes la voluntad del guerrero. Lo que va a venir ahora no son más tonterías, bueno, en realidad sí, pero mezcladas con las tonterías van 20 preguntas de conocimiento general, que te las voy a hacer a ti en tu casa, a la vez que a Vicu en nuestro estudio. Y bueno, podéis ir respondiéndolas mientras contaremos algunas historias, diremos algunas tonterías y te podrás, si quieres y te atreves, medirte con el capo a ver si aciertas más o menos que Vicu. Y si no te apetece competir tanto, te lo pones de tranqui y simplemente vas respondiendo y escuchando, que también está muy bien. Eso es. Muy bien, ¿cómo te encuentras hoy, Vicu? Fresco. ¿Has dormido bien? Hey. ¿Qué es lo último que has estudiado? No tengo que desvelar mis secretos. ¿Empezamos? Venga, dispara. Muy bien, vamos allá. Pregunta 1. ¿Cómo se llama la etnia del Tíbet conocida por guiar a montañeros? ¿Cómo se llama la etnia del Tíbet conocida por guiar a montañeros? Sherpas. Correcto, los Sherpas. Yo pensaba que Sherpa significaba guía de montaña, pero no. Los Sherpas originalmente son esta etnia, que es verdad que son muy conocidos por ayudar a montañeros a subir las montañas del Himalaya. Y por eso se ha cambiado un poco el significado, ¿no? Para también significar directamente guía de montaña. Y te voy a dar un dato extra. Yo tengo otro para ti. ¿Tienes un dato extra? Pero te dejo que empieces tú. Te voy a dar el nombre del poblado Sherpa más antiguo. Desconozco. Es Pangboche, establecido hace más de 300 años. Si hay alguien viéndonos en Nepal, lo siento como siempre por la pronunciación. ¿Qué dato me vas a dar tú? Te voy a dar un dato acerca de un Sherpa bastante conocido, A ver. por lo menos en lo que es la cultura del alpinismo, que es el compañero que ascendió junto con Edmund Hillary por primera vez el Everest. A ver. En el año 53. ¿Cómo se llama? Tenzin Norgay. Tenzin Norgay. Tenzin Norgay. El Sherpa que subió el Everest con la primera persona que subió el Everest. Con Edmund Hillary en el año 53. Interesantísimo. ¿Había Sherpas que habían subido antes o...? Pues seguramente sí, pero que estén acreditadas, Ya, porque Edmund Hillary es como que el estén primer... registradas, sí. Es que la primera ascensión al Everest fue esa. La que llevaron a cabo Edmund Hillary y Tenzin Norgay en el año 53. Muy interesante. Empezamos en la primera pregunta con un acierto y con un bicudato. Ahí está. Vale, pues vamos a la 2. A ver si nos das un bicudato por cada pregunta. Vamos allá con la 2. ¿Cómo se conoce popularmente a la mononucleosis infecciosa? ¿Cómo se conoce popularmente a la mononucleosis infecciosa? La enfermedad del beso. ¡Correcto! Sí, pero ¿por qué virus está causada habitualmente? Te vas a decir. Por el virus de Epstein-Barr. Ok, Con 2 R's, ojo, Barr. vale. Me lo apunto. Importante saberlo. Sí, es un buen dato. Os voy a contar la historia completa de Epstein-Barr. No, no vengo tan preparado. Y no sé si está interesante. Seguro que sí. Pero bueno, vamos a dejar al bueno de Barr. Son 2 personas, Epstein y Barr. Tiene sentido. Por eso soy el que hace las preguntas y no el que las responde. Algún día os haré yo a vosotros. Eso es. Haremos un especial. Intercambiaremos roles.
Eso estaría muy bien. Y de hecho, si a ti en casa te gustaría ver este tipo de contenido, vamos a anunciar ahora mismo en primicia que vamos a sacar contenido adicional para suscriptores de pago en YouTube. Además de acceder al podcast, podréis tener acceso a vídeos en los que haremos cosas diferentes como preguntas extra, o que Vicu nos pregunte a Sofía y a mí, o un behind the scenes, o cosas por el estilo. Así que no lo dudéis más y id a YouTube, Trivialeando, y suscribiros y uniros al canal, que nos ayudáis un montón. Ujú. La verdad es que es una forma de ayudarnos si te gusta el programa y además de disfrutar de un contenido adicional. Eso es. Aquí está, la primicia. Exclusiva. Muy bien. Pues vamos a la pregunta 3. Te voy a preguntar en qué país está la Universidad de Harvard. ¿En qué país está la Universidad de Harvard? Estados Unidos. Correcto. Sí, pero ¿en honor a quién está nombrada? Buena pregunta. Ujú. John Harvard. ¡Correcto! ¿Te la sabías? Sí. Porque podía haber sido un triple. No ha sido triple. Qué buena, Vicu. Muy buena. Vienes pisando fuerte hoy. Siempre vengo pisando fuerte. Con el anuncio de la suscripción te has venido muy arriba. Sí, ha sido el impulso de la audiencia. Hey, gracias, chicos. Va para ti. Va para vosotros. Muy bien. Vamos a la 4. Venga. A ver si continuamos la racha, que aún es pequeña, es 3, pero está bien. ¿Cuántos usos horarios hay? ¿Cuántos usos horarios hay? Y ojo, que hablo de usos horarios. ¿24? Correcto. 24 usos horarios. No confundir con zonas horarias, que en principio se supone que las zonas horarias deberían corresponder más o menos con los usos horarios, pero no es verdad. Hay muchísimas más zonas horarias que usos horarios. Y ojo que la palabra uso se escribe con H. Habla de la forma que tienen, en efecto, estos espacios entre los meridianos de la Tierra. El padre de los usos horarios, te voy a dar el dato porque no lo sabes. No. Uf. Siempre sudo yo cuando voy a dar estos datos. El padre de los usos horarios es Giuseppe Barilli. No conozco. Pues se le conoce más por su seudónimo Quirico. ¿Quirico? Sí. Como el gallo. Con Q, pero sí. Ok. Buen datito. Sí, en el 1858. Vale, y pasamos a la 5. ¿Qué actriz le dio vida a Rose en la película Titanic del 97? ¿Qué actriz le dio vida a Rose en Titanic? Kate Winslet. Correcto, Kate Winslet. Y aquí te traigo una historia que me encanta. La encontró Sofía y cuando yo la he leído me he quedado de piedra. A ver. Te voy a hablar de la versión nazi de Titanic. ¿Qué? Tal cual. A ver, eso Y quiero... además no es un clickbait, es la versión nazi de Titanic. Ya está, podía dejar de hablar, pero no lo voy a hacer. Pues en efecto, hay una versión nazi de Titanic. Obviamente de antes de Titanic, de la película del 97. Sí, claro. Si no sería un poco raro. Es una película estrenada en el año 1943, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Y es una historia bastante loca de un desastre de producción de todo, que incluye muertos, encarcelaciones, traiciones, de todo. Pues aquí tenemos, en el año 43, al mítico Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, el ministro de Información y Propaganda del Tercer Reich. Goebbels, perdón. Goebbels. En efecto, ministro de propaganda que quiso propagandar. Y se le ocurrió hacer una película sobre el Titanic para ridiculizar un poco a los ingleses y ensalzar a los alemanes. Lo que viene a ser propaganda. Él, obviamente, no era director de cine, entonces le encargó a Herbert Selpin, que era director de cine, que hiciera esta película. Muy bien. Hasta aquí todo normal, ¿no? Todo lo que apunta a una película de Titanic nazi. Lo que esperas. Pues bien, tuvo el presupuesto más alto de la historia del cine, hasta aquel entonces, que eran como 15 millones de euros actuales. Un pastón. Ujú.
Antes no se hacían películas tan caras. Y empezó el rodaje. Pero empezó el rodaje ya con bastantes problemas, porque Selpin era un poco reacio a llevar a cabo la idea tan extremista de Goebbels, que quería, como digo, ridiculizar a los pasajeros ingleses, completamente. Entonces empezaron con los malos rollos. Selpin discutía mucho con el guionista Walter Charlotte Olfenius, algo así, que en efecto seguía más las ideas propagandistas. Claro, cuando un director y un guionista se empiezan a pelear, las cosas ya no apuntan bien. Y a estos pequeños problemas que ya son razonables, se le sumó que contrataron a un montón de militares nazis para supervisar todo el proceso de qué hacían los militares alemanes, cómo actuarían y este tipo de cosas, ¿no? Para darle realismo. Pero Selpin se enfadaba bastante con ellos porque parece que estaban ahí de puro jolgorio. Estos alemanes no eran unos militares serios que estaban ahí ayudando, sino que estaban de fiesta todo el día y a Selpin no le parecía nada serio. Y aquí, este Selpin se metió en un embrollo bastante gordo porque dijo que las condecoraciones de sus uniformes, refiriéndose a la Cruz de Hierro, se les habían asignado por las mujeres que habían conquistado más que por sus méritos de guerra. Esto no sentó bien, sobre todo en el ámbito de una producción de una película de propaganda. Walter, el guionista, dimitió inmediatamente al oír esto y denunció a Selpin por ridiculizar simbología nazi. Que, bueno, por si no estás muy familiarizado con los nazis, no se lo toman demasiado bien. No son gente muy razonable. Y la Gestapo le detuvo a Selpin por decir ese tipo de cosas. Vino a sustituirle Werner Klinger, el director que acabó de rodar la película. Y hasta aquí ya es un poco bastante desastre de película, de producción, pero no es lo mejor. El barco en el que se rodó, que se llamaba Cap Arcona, tuvo una historia bastante trágica después de la película. Justo después de acabar, fue hundido por la aviación británica. Como represalia. Sin querer, porque se le tomó como un barco militar y pues las fuerzas británicas lo atacaron y el barco, que representaba un puñado de ingleses tontos hundiéndose en el océano, fue hundido por un puñado de ingleses. Esto es un poco de risa, pero un poco no, porque murió un montón de personas. Murieron 3.000 personas en este barco, que además eran prisioneros de campo de concentración. O sea, es como... vaya desgracia. Y son más muertos que en el Titanic. Sí. Entonces, a ver, es verdad que es un poco irónico, pero bueno, había mucha muerte implicada, pero un desastre total. Y más aún, para acabar de rematar este absoluto desastre de producción, el estreno fue un desastre. ¿Por qué? Porque se estrenó básicamente solo en Francia, que estaba ocupada por los nazis, en Navidad del año 43. Poco después, Goebbels prohibió su proyección en Alemania porque cambiaron las cosas desde que empezó la producción hasta que llegó el estreno y le pareció muy parecido el símil de el hundimiento del Titanic con el hundimiento del Tercer Reich. Entonces no la estrenó en Alemania. Se estrenó en Alemania Occidental una vez terminada la guerra, eso es verdad. Pero fue retirada también prácticamente inmediatamente por la nefasta imagen que se daba a los ingleses. Con lo cual es una película que gastó un montón de dinero, que hizo que hundieran un barco matando a 3.000 personas, total para estrenarla delante de 4 gatos. Yeah. Un desastre absoluto. Totalmente. Esta historia es, vamos, o sea... Qué loca. Pero bueno, sí, esta es la historia de Titanic nazi. Lo que había prometido, o sea, es la historia de la película nazi de Titanic, ¿no hay más? Sí, sí. Muy buena. Me la apunto esta. Muy bien. Y después de esto, pues vamos al recuentillo, porque hemos hecho 5 preguntas y has acertado 5. Mantenemos la racha. Buen arranque. A ver hasta cuándo dura. Venga. En casa, pues es buen momento también para acordarte de cuántas has fallado, cuántas has acertado. Hoy no puedes ganar a Vicu de momento, pero puedes empatarle. Espero que sí sea. Bien, y vamos a la 6. ¿Qué puede ser de tipo personal, técnica o flagrante? ¿Qué puede ser de tipo personal, técnica o flagrante? ¿Una falta? Correcto, una falta. En concreto, falta de baloncesto. Bueno, sí. ¿Vale? Son 3 tipos de falta de baloncesto. La falta personal, que es la más normal, ¿no? La de te pega una toña. La falta técnica, que pueden ser un montón de cosas.
Y las faltas flagrantes, que es cuando haces una jugada un poco peligrosa para la salud de tu contrincante. Muy bien. Vamos con la pregunta 7. Y esta pregunta es muy especial. ¿Por qué nos la traen nuestros amigos de Caída Libre? ¿Qué es Caída Libre? Pues es un juego de preguntas de Trivial que a los 3 de Trivialeando la verdad es que nos gusta mucho. Hemos jugado un montón de veces y está muy bien. Súper entretenido. Por eso hemos querido ayudarles también, colaborar y patrocinarlo, porque es un juego muy divertido que si te gustan este tipo de cosas, que entendemos que sí, si no, no estarías escuchando este podcast, pues muy probablemente te guste. Este juego tiene 2 cosas bastante peculiares que a mí me gustan mucho. La primera es que empieza todo el mundo con la puntuación máxima y cuando falles preguntas vas bajando, en caída libre. Y cuando llegas a 0, se acaba el juego y gana la persona que menos haya perdido. Y la otra cosa que me gusta mucho es que tiene 5 tipos de tarjetas diferentes que proponen retos muy diferentes. Por ejemplo, aquí traemos la pregunta de hoy, pero que es parte de una tarjeta que te propone 2 opciones. Una pregunta sobre una estatua icónica, que si la fallas te quita 50 puntos, o una pregunta sobre el poke, que si la fallas te quita 40 puntos. Claro, las preguntas que más puntos te quitan son más fáciles, arriesgas más. Así que te voy a hacer una de ellas. Te voy a hacer la del poke. Venga. ¿De dónde procede el plato poke? ¿De dónde procede el plato poke? ¿Hawái? Correcto, de Hawái. Muy bien. ¿Te libras de los 40 puntos de caída libre? En efecto, es un plato de Hawái, aunque hoy en día se vende mucho en tiendas también de cocina japonesa. Es una historia un poco larga, que casi da para un capítulo entero. Pero bueno, básicamente la historia es que el poke se ha modernizado muchísimo desde sus orígenes en Hawái hasta lo que se come hoy en día en cualquier restaurante de pokés. Ha tenido muchísima influencia en la cultura japonesa del sushi, y de hecho, el poke que conocemos hoy en día es una cocina fusión de la cocina japonesa, como el sashimi, el pescado crudo cortado así, con la forma hawaiana tradicional, ¿no? Pues bueno, y tiene una historia interesante. Demasiado larga para este momento. Pero bueno, una vez más, damos las gracias a nuestros amigos de Caída Libre, que además son majísimos. Muy interesante, la verdad. Muy entretenido y para pasar un buen rato. ¿Quién ganó la última vez que jugamos los 3 de Trivialeando? Tú me dirás. Ganaste tú, Vicusin. Sí, ganó Vicu. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta número 8. Venga. Continuamos la racha. ¿Cuál es el único país africano que nunca fue colonizado? ¿Cuál es el único país africano que nunca fue colonizado? ¿Etiopía? ¡Correcto! Sí, pero ¿cómo era antiguamente conocida Etiopía? ¿Abisinia? ¡Buenísima! Muy buena. Abisinia. Mussolini, cuando ascendió al poder, intentó anexionarse y conquistar Abisinia. Y bueno, no lo logró y además le perjudicó bastantes bajas. Y luego eso se reflejó durante el transcurso de la guerra. Porque quiso insistentemente hacerse con el país y le salió el tiro por la culata. Sí, básicamente. Muy bien. Muy buena, Vicu, ¿eh? Esta rozaba la super pregunta. Esta rozaba súper pregunta. Rozaba bastante larguero, sí. Vamos a ir a la 9, a ver si continúas la racha, ¿eh? Venga. ¿Vas a hacer las 20 seguidas? Yo vengo a eso. Ya. Muy bien, a ver muy qué bien. pasa. La pregunta 9 dice así. ¿Qué suele llevar Obélix a la espalda? ¿Qué suele llevar Obélix a la espalda? ¿Un menhir? Correcto, un menhir. El mítico personaje de Asterix y Obélix, el grande, ¿no? Que lleva habitualmente un menhir cargándolo a la espalda. Muy bien. Yo te voy a hablar de un menhir y de un dolmen famoso. ¿Otra figura parecida al menhir? Sí, ¿sabes cuál es? ¿Un dolmen famoso? No, ¿sabes? Sí, a ver, adivina de qué te voy a hablar. ¿Stonehenge? No. Ese es el fácil, ese es el que todos saben. Ese no nos importa. No, en realidad es súper interesante y podríamos hablar de él. Pero te voy a hablar del Stone Age español. Ah, El de aquí, el local. vale. Porque obviamente no es exactamente igual, pero hay una formación bastante curiosa
en la localidad de Extremadura llamada El Gordo, que creo que no tiene que ver con Obelix. Esta estructura es bastante misteriosa porque ha estado la mayor parte del tiempo oculta, pero ha estado oculta por agua y por tierra. ¿Cómo es eso posible? Pues tiene una pequeña historia. En 1925, el alemán Hugo Obermayr, que era capellán de la Casa de Alba y gran aficionado a la arqueología, se fijó que había un grupo de piedras un poco extrañas, enterradas, que sobresalían un poco. Y le pareció que no eran piedras normales, sino que en efecto escondían algo debajo. Y gracias a eso, este terreno fue excavado entre el 1925 y 1927, hasta exhumar todo un monumento, un dolmen. Eran más de 150 lajas de granito, la palabra es laja, que significa un trozo de piedra bastante plano, ¿no? Y grande, puestas en vertical. 12 o 13 de ellas están puestas en redondo y en el centro hay un menhir de 2 metros de alto decorado con grabados. Bastante chulo. Y estos grabados se cree que puede ser una serpiente o el cauce del Tajo. O igual una serpiente en el cauce del Tajo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Además, se encontraron muchas otras cosas del Neolítico y el Calcolítico. Parecía que lo usaban como rito funerario. Porque se encontraron hachas, cerámicas, cuchillos de sílex, punzones de cobre y un montón de cosas. Pero, en 1963, el dolmen quedó inundado porque construyeron la presa de Valdecañas, en el río Tajo. Entonces, todo este monumento quedó completamente inundado. Aunque digo completamente, pero no es verdad. Porque cuando baja mucho el nivel del embalse, se puede ver. Claro, no es habitualmente, pero cuando baja suficiente, se descubre otra vez el monumento y se puede ver y está sin proteger ni nada. Así que os pedimos desde Trivialeando que, aunque te encantaría ir a El Gordo a ver este dolmen, si vas, que no vaya todo el público de Trivialeando en masa y lo dañe, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de protección, porque habitualmente está debajo del agua. Entonces es bastante chulo porque es un monumento muy viejo que solo se puede ver en momentos puntuales. En 2022 fue declarado Bien de Interés Cultural por el Consejo de Ministros de España. El dolmen del Gordo. Eso es. Muy bien. Llega la mitad del episodio, Vicu. Vas 9 preguntas de 9 y llega aquí el mayor bache. La super pregunta. A ver, ¿qué me traes hoy? ¿Estás preparado? Siempre. ¿Qué teatro de Londres se asocia mayoritariamente con William Shakespeare? ¿Qué teatro de Londres se asocia mayoritariamente con William Shakespeare? The Globe. Muy bien, muy buena. Correcto. Es que, bueno, si estás escuchando este podcast, no te has dado cuenta, pero Vicu se ha puesto unas gafas de sol para responder con la máxima chulería. Lo que más me caracteriza. Eso es. Muy buena, muy buena. El teatro The Globe. El Globo, sí. ¿Qué me cuentas del Globe? Bueno, fue un poco la compañía que fundó un poco Shakespeare, ¿no? Muy bien. The Globe. No era fácil, ¿eh? Mm. No, para mí... Hasta lo conocía. Para mí, sin más, no está tan difícil. Está ok. Bien. Buena pregunta, ¿eh? Me ha gustado. Sí. Me alegro, me alegro. The Globe. Pues hemos pasado el Ecuador y Vicu ha acertado todas, 10 de 10. Aquí es cuando se empieza a poner nervioso y falla tonterías, ¿eh? Vamos a ver si consigue Vicu hacer las otras 10 seguidas. Venga. Vamos con la 11. ¿Qué es una Casio Fraction? ¿Qué es una Casio Fraction? ¿Tiene nombre en castellano? Es que es una cosa. Un modelo de calculadora. ¡Correcto! ¿Sí? ¿No tienes nada claro? Es que por Casio me Claro. lo asocio con las calculadoras. Pues eso. Mítica marca Casio de calculadoras, relojes, etcétera. Y digo etcétera porque también hace otras cosas. Vale. La cosa más curiosa... Los relojes también conociera que los dices, pero claro. Claro, sí, son míticos. No tan mítica es la consola que sacó Casio en 1995.
Esto sí que me interesa. Además que ahora estoy ahí un poco puestillo. De verdad, que Viku está aprendiendo de videojuegos. Sin jugar. Sin solo jugar, leyendo. tranquilos, A ver qué sin pensáis. jugar. A ver qué pensáis. Por favor. Estaba la gente ya apagando el podcast en plan de que Viku se ha puesto a jugar a videojuegos. Cerrar. No, hombre, no, solo a leer. El Atlas de videojuegos. Pues sí, Casio sacó la Casio Lupi en el 95 y es, a falta de mejores términos, una chusta. Es una consola que sacó solo en Japón y no salió de Japón porque no se vendió tampoco en Japón. Pero tiene una cosa bastante curiosa, he estado mirando vídeos. Es una consola que estaba marketeada directamente a chicas jóvenes, específicamente. Los juegos son basurilla, pero tiene una cosa bastante curiosa, que tiene una impresora incluida que te imprime pegatinas. Stickers. Sí, stickeru. Sticker. Pues, por ejemplo, yo he visto un juego, ¿no? Que podías como hacer una muñeca y le ponías vestidos y tal, y luego le das a imprimir y te imprimía una pegatinilla pequeña con lo que habías hecho. Pues hombre, no parece mal, pero como consola pues se queda un poco pocha. Bastante poco práctica. A mí me gustaría que hicieran eso las consolas de ahora. Sí, estaría bien. Que llevaran integrada una impresora. Imprimirte tú mí. Eso hubiera estado guay. Pero no, es bastante desastrosa. Pero bueno, tiene esa curiosidad, ¿no? Lo de la impresora. Es una impresora de muy pequeñita, ¿eh? No te va a imprimir una 4. Vamos a la pregunta 12. Venga. Continuando la racha. ¿Cómo se denominan las frases descriptivas que acompañan y describen a un personaje en una poesía épica? ¿Cómo se denominan las frases descriptivas que acompañan y describen a un personaje en una poesía épica? ¿Cognomen? ¡Incorrecto! Epíteto épico. Epíteto épico. Eso es. Es pues las típicas frases que se añaden a los personajes importantes. Uy, una pena. La clase de lengua de primero de bachiller ha fallado ahí. Ya. Bueno, Vale. no pasa nada. Vamos bien. Está bien, dar un poco de esperanza al público. Vale, y vamos a seguir con la 13. Venga. ¿Cómo se llama el conjunto de leyes más antiguas que se ha encontrado en Mesopotamia? ¿Cómo se llama el conjunto de leyes más antiguo que se ha encontrado en Mesopotamia? El código de Hammurabi. Correcto, muy bien. El código de Hammurabi. ¿Me sabes decir algo? Recibe su nombre de Hammurabi, que era, bueno, era un poco el gobernante de aquella época en Mesopotamia. Ujú. Pues es un poco lo que se conoce en derecho como la ley del talión, ¿no? Más comúnmente conocido como el ojo por ojo. Ajá. No sé cuántas leyes son, no sé si son entre 15 y 25 o una cosa así. Vamos a decirle a Sofía que nos lo mire. Sí, son poquitas. ¿Cuántas leyes son el código de Hammurabi? Son 282 normas en total, aunque faltan los números del 66 al 99 y del 110 al 111. Hay lagunas legales. ¿Qué ahí. habrá ahí? ¿Qué habrá ahí? A ver, las otras me dan igual, pero esas me interesan un Nos montón. interesan esas. Muy bien. El código de Hammurabi, sí. Gracias, Sofía. Vale, vamos a pasar a la 14. Venga. ¿En qué década se inventaron las lámparas de lava? ¿En qué década se inventaron las lámparas de lava? ¿70? Incorrecto. En los 60. Mm. Cerca, pero no. Incorrecta. Son los 60. Ujú. Y de hecho, las lámparas de lava fueron también un poco de iconografía hippie, Ujú. ¿no? De los 60 y tal. Es que no conozco el concepto de fuente de lava. ¿Lámparas de lava? Lámparas de lava, no conozco el concepto. Estas lámparas así que tienen como unas burbujas que van de arriba y abajo. Ah, pero no. No habías nacido en los 60. No, mi alma sí, pero. Y igual no las has visto, igual en casa tampoco sabes de qué hablo, pero las habéis usado. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cómo le he usado si es una lámpara y no la he visto? Pues sí, porque las lámparas de lava fueron una parte importante de Internet. Y más en concreto, de la criptografía de Internet. Es una historia bastante loca, que a mí me gusta bastante, porque bueno, tengo un poco de trasfondo de ingeniero de telecomunicaciones.
Y me parece interesante. ¿Qué tienen que ver? ¿Cómo vamos de las lámparas hippies a la encriptación en Internet? Pues bueno, no os voy a dar una chapa técnica, pero básicamente tenéis que saber que para que la encriptación funcione en Internet hace falta números aleatorios para generar unas claves de forma segura. Y el problema es que no es fácil que un ordenador genere números aleatorios, porque los ordenadores están hechos para que metas un número y saca un número. No están hechos para generar cosas al azar. Y esto, pues, ha traído problemas de seguridad. Y de hecho, en 1995, Philip Hallam Baker detecta una seguridad en Netscape, que era el navegador más popular por aquel entonces. Y lo que detecta es que la forma que tiene de generar números aleatorios es basándose en la hora del día, el número de ID del proceso y el número de ID del proceso padre del navegador. Y eso, bueno, a ojos poco conocedores daba números aleatorios, con un pequeño algoritmo. Pero, claro, si tú conocías esta forma de sacar números aleatorios, podrías esencialmente romper la encriptación de este navegador. Y esto lo solucionó una empresa llamada Silicon Graphics en el año 97, patentando su Lava Rand. Rand de random, lava de lava. ¿Y en qué consistía? Pues en lámparas de lava. Para generar números aleatorios, usaban 6 lámparas de lava puestas en un muro y les grababan con una cámara. Entonces, claro, luego traducían esos píxeles, que son datos, lo traducían a un número aleatorio, básicamente. Entonces, la gracia es que las lámparas de lava se comportan de una forma muy difícil de predecir. Y esto es una fuente muy buena de aleatoriedad. Y usaron eso desde el 97 hasta el 2001 y lo patentaron. Hasta que cerraron. Pero más tarde, la empresa Cloudflare, en 2017, lo trajo un poco de vuelta. Y Cloudflare no es una empresa pequeñita. Cloudflare es responsable de un 10% de Internet. ¿Y qué hace Cloudflare ahora? Pues revivió el concepto, pero más a lo grande. Tiene un muro en sus oficinas de San Francisco con 100 lámparas de lava. Y las graban con una cámara y eso les ayuda a meter más aleatoriedad en sus procesos de generación de claves aleatorias. Y de hecho están ahí expuestas, no están, te las imaginas quizá en un sótano súper seguro, pero realmente no. Si tú entras en las oficinas, están ahí, puedes verlas, puedes tocarlas. Les da igual, realmente lo único que quieren es que haya aleatoriedad en ese vídeo. Y lo más chulo es que no es lo único que tienen. En diferentes oficinas alrededor del mundo tienen varios sistemas, varias instalaciones que son muy aleatorias y hacen lo mismo de grabarlas. Te voy a dar unos ejemplos. En Londres tienen una serie de péndulos que son muy impredecibles y además les enfocan con un foco para que las sombras también sean muy impredecibles. En Austin, Texas, tienen una instalación de unos discos translúcidos que cuelgan del techo y reflejan la luz mientras se mueven con el aire. Y en Lisboa tienen 50 máquinas de olas simulando como un mar. Y por cambiar, en Singapur tienen un contador Geiger, un contador de radiación, con un trozo de plutonio, que por lo visto es un proceso también bastante aleatorio. Y hoy en día, estos procesos de grabación de cosas aleatorias no proporcionan el 100% de la aleatoriedad, eso es verdad. Tienen otros sistemas, un poco más normales, por así decirlo, pero es verdad que el conjunto de estos sistemas le llaman el Wall of Randomness, el muro de la aleatoriedad, y realmente lo enchufan a su sistema para proporcionar una aleatoriedad extra. Me parece muy divertido, la verdad. Vale, vamos con la 15. ¿Qué instrumento toca Eric Clapton? ¿Qué instrumento toca Eric Clapton? ¿La guitarra? Correcto, la guitarra. Cero dudas, ¿no? Sí, pero ¿cómo es conocido Eric Clapton? Ah, me la sé. Slow hand. Muy bien, mano lenta. Mano lenta. Por su técnica poco ortodoxa de tocar la guitarra. Bien, bien. Bueno, me gusta cuando Vicu me hace un sipero y lo tengo claro y no sudo. Tiene una canción muy bonita que desconozco ahora el título, tú igual lo sabes. ¿Cuál? Se la dedicó a su hijo. Sí, Tears in Heaven. La canción más triste escrita en la historia del rock. Sí, preciosa, pero con un trasfondo muy... Terrible, terrible, sí. Porque muy triste. La escribió porque su hijo falleció a los 4 años porque se cayó de una ventana. De una manera muy trágica, sí. Sí, muy horrible. Y la verdad es que la letra es muy dura. Sí. Muy bonita. Muy bien. Vamos a ver si la siguiente pregunta no es tan triste como esta historia de niños fallecidos. Pero antes de eso vamos a hacer un recuento, que es bastante alegre porque llevas 13 aciertos de 15. Venga. No está nada mal. No está nada mal.
Y vamos a la 16 directamente. ¿Cómo se llama el documento informativo que acompaña a los medicamentos? ¿Cómo se llama el documento informativo que acompaña a los medicamentos? Prospecto. Correcto, prospecto. Muy bien. Y aquí hay una cosa que le voy a preguntar a Vicu, que yo sé que se sabe. Los prospectos, aquí en España, siguen las normas elaboradas por la Agencia Europea de Medicamentos. Y la pregunta que le voy a hacer a Vicu es: ¿cómo se llama la presidenta de la Agencia Europea de Medicamentos? Era... ¿No se la sabe? Joder, no caigo ahora. La histórica Emmer Cook. Emmer Cook. Igual ha cambiado en los últimos días. Habría que verlo. ¿No? Sigue siendo. Sigue siendo. Bien, bien, muy bien. Pues un saludito por aquí. Para Un saludo nuestra a amiga. Emmer Cook. Un saludo a Emmer Cook. Si Una nos está grande, viendo. es una grande. Absoluta. Increíble. Qué grande. Bueno, un poco de decepción que no te la supieras, Ya. pero sé que te la sabías, ¿eh? O Sí, sea, sí. que Esto lo he sabías. sabido, pero ahora no me Pero bueno, recordaba. pues. Y pasamos de Emmer Cook a la pregunta 17. Venga. Por desgracia, podríamos hablar más de Emmer Cook, ¿no? Otro día. Otro día. Haremos un sacamos. especial también. La traeremos aquí a entrevistarla. Mm. Del contenido de bonus. El bonus Ojo, track. igual el contenido de YouTube bonus sacamos ahí a Emmer Cook. Por cierto, únete al canal de YouTube. Yo no me perdería ese bonus. Bien, la 17, que nos distraemos. ¿A quién se le atribuye la frase que coman pasteles? ¿A quién se le atribuye la frase que coman pasteles? María Antonieta. Correcto, María Antonieta. Te voy a traer un pequeño datito de María Antonieta, que obviamente fue... Bueno, cuéntanos qué fue rápidamente. La reina consorte de Francia, esposa de Luis XVI. Exacto. ¿Y de dónde venía? María Antonieta, de Austria. Vale, esto es importante para lo que te voy a contar, que es un pequeño detalle, ¿no? Este es el... la frase esta se le atribuye, no está confirmada, como casi todas las frases famosas, pero bueno, se le atribuye a María Antonieta, ¿no? Y te voy a contar un pequeño dato que me gusta bastante, así un poco lingüístico, que un poco en broma, la corte francesa, que detestaba a María Antonieta, le llamaba la Autrichienne, que es un juego de palabras porque quiere decir Autrichienne, de Austria, la austríaca, pero se parece mucho a autre chien, otra perra. Claro. Entonces le decían un poco eso, como así mote malvado. Caían fatal los dos. O sea, ¿Sí? eran, vamos, vilipendiados absolutamente en Bueno, a Francia. ver, acabaron mal, sí. Hombre, ya sabes cómo. Vale, vamos a la 18, últimas 3. Venga. ¿Qué cabo de Estados Unidos es conocido por ser utilizado para el lanzamiento de cohetes? ¿Qué cabo de Estados Unidos es conocido por ser utilizado para el lanzamiento de cohetes? Cabo Cañaveral. Muy bien, correcto. Te voy a preguntar en qué año fue el primer lanzamiento. Vamos a decir... Mira, yo sé, te voy a dar un datito aquí. Venga. Y es que cuando se instauró la NASA, el presidente, ¿quién era? No lo sé, no era Emmer Cook. Fue Eisenhower. Ah, Eisenhower. Eisenhower, en el año 58. Vale. ¿Me has preguntado, perdona? Es que, claro, es que iban las preguntas con Vicudatos. Ah, claro, pues partiendo de eso del 50, pues ese mismo año. No, fue antes. Ah, mira. En el 50. Se lanzó el Bumper 8 desde el Launch Complex 3 Vale. en el 50. Un cohete tipo V2. Vale, pero muy bien, Cabo Cañaveral. Quedan 2. A ver si llegas a las 18. Venga. En zoología, ¿qué animal estudia la ictiología? En zoología, ¿qué animal estudia la ictiología? Los peces. Correcto, los peces. No era fácil, ¿eh? Te voy a dar aquí un dato que quién es considerada, y ojo, en este caso es la madre de la ictiología. ¿Quién? ¿Cómo era esta mujer? Joder, fue pionera y estuvo durante un montón de tiempo que no se supo nada de ella y fue un poco la precursora, ¿no? Porque no recuerdo el apellido. Mary Ant o algo así. Míramelo, Sof. Vale, creo que la que dices es Mary Anning, Eso. que fue paleontóloga realmente. Sí, pero estudió los fósiles de los plesiosaurios, de los ictiosaurios.
Y bueno, fue una pionera en ese campo. Sí, pero más en la paleontología que en los peces per se modernos. Bueno, sí, Ujú. sí. Entonces es un poco la abuela, ¿no? Claro, está abuela. como incluso más atrás, ¿no? La abuela de la ictiología. Grandmother. Muy bien. Oye, Merianin. buenísimo bicudato. Ujú. Con ayuda de Sofía. Pero Sí, bien. sí. El apellido no me salía. Bien. Merianin. Pues yo no soy experto ictiólogo, Ujú. pero te voy a hablar de un pez. Venga. Y voy a dejar al público que valore si es un pez genio o el pez más tonto del océano. Vosotros veréis. Vaya dilema. Dejádnoslo en un comentario. ¿Tonto o genio? Así, y un emoji de un pez. Y estoy hablando del pez luna. No confundir con el Papa Luna. No es el mismo, no tiene nada que ver el Papa Luna. ¿No sabes quién es el Papa Luna? Pues ve a ver el episodio 7 de Trivialeando. Rápido, cuando acabe este. Primero déjame acabar lo del pez luna, que también está bien. El pez luna, nombre científico mola mola, Oh. que ya empieza, o sea, un poco así, ¿no? Mola mola, ya parece un poco graciosete, Juguetón. juguetón. Pues no es muy juguetón, la verdad. Es un pez muy extraño, que te lo voy a intentar describir. Es como la cabeza de un tiburón, pero sin cuerpo. Parece que le falta como 2/3 de su cuerpo. Es una especie de triángulo enorme. Da bastante cosa. Sí, Me da... da grima, da sí, grima. Sí, sí. Mide hasta 1,8 metros Es que es enorme. y pesa 1 tonelada. Es un pedazo de mostrenco. Y es muy raro. Porque no tiene vejiga natatoria, es plano, es como una especie de triángulo plano, y tiene una capa gelatinosa y acuosa a su alrededor. Esto hace que sea un pez cero ágil. No se mueve bien, en absoluto, pero tiene unas cuantas tácticas de supervivencia que lo hacen muy peculiar. Para empezar, tiene todos los órganos en la parte frontal de su cuerpo, los tiene todos en la cabecita. Y todo lo demás es relleno asqueroso. La parte de atrás del pez, casi todo, es ñordo. Tampoco es eso. Es ñordo. Hablando No. mal y pronto. Lo digas como lo digas, es ñordo. Y es asqueroso además, específicamente porque está hecho así, a propósito, para que cuando lo muerda un tiburón, por ejemplo, no le sepa bien y lo deje en paz. Y más aún, sobreviven perfectamente a un mordisco en el culo. Claro, si les muerden la cabeza donde tiene el cerebro, mal. Pero les pueden quitar un trozo enorme de espalda, por así decirlo, de la parte de atrás, y no les pasa nada. Y de hecho es bastante habitual verlos así. Les da igual porque es relleno, pero además sabe mal, entonces nadie le quiere morder. Y hacen cosas graciosas, la verdad. Una de las cosas que hacen es subir hasta la superficie del agua y quedarse ahí, planos, quietos, que parecen que están como muertos, pero no, están de parranda. Y hacen eso para dos cosas, para que les dé el sol y para que las aves vengan y se coman los parásitos de la piel. Pero claro, pues es que hace que sean más absurdos. Imagínate a este pez enorme, pesado, con un trozo de mordisco de tiburón ahí encima del agua, flotando como peces tontos. ¡Oh, genios! Y otra cosa que hacen es una cosa típica de peces, pero que lo llevan al extremo, que es que tienen un montón de hijos y mueren el 99,99% de ellos. Uf. Pero es la estrategia que llevan. Y tiene el récord de crecimiento de tamaño entre larva y adulto. El adulto es 60 millones de veces más grande que la larva. Con lo cual os imagináis cuántas larvas tienen y cuántas se mueren y bueno, pues alguna sobrevive, ¿no? Y es que además su alimentación es básicamente comer basura. ¿Qué comen? Comen medusas, pequeños calamares, estrellas de mar, cosas que son ridículas nutricionalmente. ¿Y por qué las comen? Porque están ahí y nadie más se las come. Entonces, básicamente, es el pequeño nicho que tiene el pez luna, mola mola, que es que, bueno, hace lo que nadie quiere hacer. Y eso le permite que, bueno, tiene su pequeño nicho y sobrevive en ese nicho. ¿Es por eso un genio? Muy graciosos, la verdad. Sí. Son graciosos a la par que asquerosos los peces luna, o sea. Bueno, y vamos con la 20. A ver si aciertas la última, que siempre está bien. Venga. ¿Cómo se llama la empresa en la que trabajan los protagonistas de Severance, la serie de televisión? También conocida como Separación. ¿Cómo se llama la empresa en la que trabajan los protagonistas de Severance, la serie de televisión? También conocida como Separación. Voy a decir... Piensa en Java. ¡Incorrecto! No lo sé.
Es Lumon Industries. Industrias Lumon. No conozco si ni la serie. ¿Has dicho que es una serie? Sí. No conozco. Se llama Severance, es una serie desarrollada por Apple TV. Ujú. Ha sido nominada a 41 Emmys en solo 2 temporadas. Bien, y con eso acabamos. Y has acertado 17 preguntas. Again. Otra vez. Bueno, no está mal, ¿no? Lástima esta última, ¿eh? Ya, era difícil. Estará difícil, sí. Para sí, Vicu, sí, claro. sí, En sí. casa igual has acertado. Si habías visto la serie, ¿no? Igual te acuerdas. Sí. Pero bueno, 17 es un buen número. Es un buen número, muy buen número. ¿Te ha gustado? Mucho. ¿Y a ti en casa qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Déjanos un comentario, que siempre nos hace ilusión. Y, una vez más, gracias a nuestros amigos de Caída Libre por nuestra primera colaboración. Y os recordamos que os podéis unir al canal de YouTube para tener contenido extra. Y nada, con esto nos despedimos una vez más hasta dentro de 15 días. Aquí estaremos, Tom. Un Venga, placer. Vicu, nos vemos.